Hola, en el presente video le estaremos hablando sobre la osteología del miembro inferior, específicamente lo que respecta a los huesos de la rótula, la tibia, la fíbula y los huesos del pie. Mi nombre es María Gabriela Hernández y junto a mis compañeras Fernanda Llovera y Mariana Medina les indicaremos todas las características de estos huesos ya mencionados. Comenzaré hablándoles acerca de la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo de forma triangular y de base superior. Los huesos sesamoideos tienen la característica de encontrarse dentro o incrustados en un tendón, particularmente en lugares donde el tendón pasa por encima de una articulación. En el caso de la rótula, esta se ubica dentro del tendón del cuádriceps femoral. Posee dos caras, las cuales son la cara anterior y la cara posterior. La cara anterior es convexa y está perforada por agujeros, por donde transcurren elementos vasculares. También contiene surcos en los cuales pasan los fascículos más anteriores del tendón del cuádriceps femoral. La cara posterior, a su vez, se va a dividir en dos partes, una parte superior y una parte inferior. La parte superior es articular y los 3/4 superiores corresponden a la cara rotuliana femoral. Posee una cresta roma media que se relaciona con la garganta rotuliana del fémur y dos carillas articulares, una lateral y una medial. La lateral es ancha para la vertiente articular del fémur y la medial se relaciona con la vertiente medial de la cara rotuliana del fémur. En esta carilla medial se halla una impresión debido a la flexión forzada de la pierna, la cual se apoya y se desliza sobre el cóndilo medial del fémur, ya que el resto lo hace en la fosa intercondilia. La parte inferior es rugosa y posee agujeros vasculares y se relaciona con el pliegue sinovial infrarrotuliano. La base de la rótula es triangular de vértice posterior. El tendón del cuádriceps se va a fijar en su mitad anterior y la cápsula articular de la rodilla se fija en la parte posterior de esta base. El vértice es inferior y es allí en donde se va a insertar el ligamento rotuliano. En la rótula también vamos a encontrar dos bordes, uno lateral y uno medial, que sirven de fijación para el vasto medial o lateral y el pináculo rotuliano correspondiente, ya sea lateral o ya sea medial. Pasamos ahora con el esqueleto de la pierna. El esqueleto de la pierna está conformado por la tibia y por la fíbula, también conocida como peroné. Ellos se articulan en sus extremos y en sus cuerpos gracias a la membrana interósea de la pierna. Ahora hablemos de la tibia. La tibia es un hueso largo que se articula superiormente con el fémur e inferiormente con el astraga. Tiene una forma de S cursiva y es el hueso más medial de la pierna. La tibia tiene un cuerpo y dos extremos, uno superior y uno inferior. Su cuerpo es prismático, triangular, con tres caras y tres bordes. La cara medial es lisa y plana. En su parte superior se insertan los músculos sartorio, grácil y semitendinoso. Estos tres músculos conforman lo que se conoce como pata de ganso, fijándose en una zona rugosa próxima al borde anterior del hueso. Posterior a estas inserciones está el ligamento colateral tibial de la rodilla. En la cara lateral se inserta el músculo tibial anterior en su mitad superior. La cara posterior es cruzada por una cresta que es la línea del sóleo para el músculo sóleo, el músculo popliteo y los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. Esta línea divide la cara posterior en dos segmentos, que sería el segmento superior y el segmento inferior. El segmento superior para el músculo popliteo y el segmento inferior, que es donde se origina el músculo flexor largo de los dedos en la superficie medial y el músculo tibial posterior en la superficie lateral. En el cuerpo de la tibia hallamos tres bordes, los cuales son anterior, interóseo y posterior. El borde anterior tiene forma de S cursiva y se le conoce como cresta de la tibia, perdiéndose superiormente con la tuberosidad de este hueso. Este borde es el más prominente. Ahora, el borde interóseo es lateral y en este se inserta la membrana interósea de la pierna, bifurcándose inferiormente. Ahora, vamos con los extremos. El extremo superior es más voluminoso y alargado transversalmente, formado por dos cóndilos con las caras articulares superiores de la tibia
y se separa anteriormente por la tuberosidad del mismo hueso. Este extremo superior tiene unas caras laterales y una cara articular superior, dos cóndilos y un área intercondilia. Las caras laterales de este hueso forman el borde infraarticular. La cara articular superior se divide en dos, una medial y otra lateral, que se articulan con los cóndilos del fémur. Se elevan y forman las caras laterales de la eminencia intercondilia. El cóndilo medial, en su cara posterior, da inserción al tendón directo del músculo semimembranoso. Y medialmente hay un surco para el tendón reflejo de este mismo músculo. El cóndilo lateral presenta lateral y posteriormente una cara articular para la cabeza de la fíbula. En la parte lateral y anterior está el tubérculo de Gerdy con una cresta oblicua que lo conecta con la tuberosidad de la tibia. En ambos se van a insertar los músculos tibial anterior y tensor de la fascia lata. El área intercondilia. En su parte media tiene los tubérculos intercondilios. En su parte anterior y posterior se insertan los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla. El extremo inferior es menos voluminoso y se extiende transversalmente. Presenta 5 caras. La cara anterior, que es convexa y lisa, y es continuación de la cara lateral del hueso. Ahora, allí es que se inserta la cápsula articular del tobillo. La cara posterior posee una depresión para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. La cara lateral es excavada en forma de canal, tiene una escotadura peroneal para articularse con la fíbula. La cara medial se prolonga como maleolo medial. La cara medial del maleolo está en contacto con la piel. Su cara lateral se articula con el astrágalo. Su borde anterior presenta inserción al ligamento medial de la articulación del tobillo. Su borde posterior da paso a los tendones de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. En su vértice se insertan los fascículos de ambas capas del ligamento medial de la articulación del tobillo. Por último, pasamos con la cara inferior, que se corresponde con la garganta de la tróclea astragalina. Ahora bien, damos paso a la fíbula, que es un hueso largo y delgado que se ubica en la parte lateral de la pierna. Se articula superiormente con la tibia e inferiormente con la tibia y el astrágalo. En su cuerpo posee 3 caras, una cara lateral que es convexa, en ella se insertan los músculos peroneo largo y corto. En su extremo inferior, anteriormente se comunica con la piel y posteriormente deslizan los tendones y los músculos peroneos. En su cara medial, está dividida por el borde interóseo, anteriormente al borde para los músculos extensor largo de los dedos y tercer peroneo, posteriormente para el músculo tibial posterior. En su cara posterior, que superiormente se inserta el músculo sóleo, más inferiormente el músculo flexor largo del dedo gordo. Posee 3 bordes, un borde anterior, que es delgado y cortante, un borde interóseo para la membrana interósea y un borde posterior, que es un romo superiormente y prominente inferiormente. La fíbula posee 2 extremos, un extremo superior o cabeza del peroné, que se une al cuerpo por el cuello del peroné. Su cara superior o base en su parte medial se articula con la tibia. Lateral a esta articulación hay una eminencia que es llamada el vértice de la cabeza del peroné o fíbula para el músculo bíceps femoral y el ligamento colateral peroneo. En el extremo superior también se insertan los músculos peroneo largo y sóleo. Ahora bien, el segundo extremo, que sería el inferior, que es un maleolo lateral, más largo y voluminoso que el medial, desciende más que este y posee una cara lateral. Del maleolo se divide en un segmento anterior, liso y convexo, uno posterior que sería el surco para los músculos peroneos. Ahora tiene una cara medial, una cara que se articula maleolar para el astrágalo superiormente a esta superficie, presta inserción al ligamento astrágalo peroneo posterior. Así como también tiene un borde anterior. En este se insertan superiormente el ligamento tibio peroneo anterior, inferiormente los ligamentos astrágalo peroneo anterior y calcáneo peroneo. En su borde posterior el ligamento tibio peroneo posterior y en su vértice es romo y presta inserción parcialmente al ligamento calcáneo peroneo. Seguimos con los huesos del pie, que se compone de 3 grupos de huesos. En primer lugar, los tarsos, que son un macizo óseo en la mitad posterior del pie, conformado por 7 huesos, y juntos forman una bóveda cóncava inferiormente sobre la que reposa todo el peso del cuerpo.
Bueno, en primer lugar tenemos el hueso astragálo, que es un hueso corto, aplanado de superior a inferior y alargado en sentido antero-posterior. Forma el vértice de la bóveda tarsiana y este comprende 6 caras. En primer lugar, una cara superior, que está ocupada por una superficie articular llamada tróclea del astragálo, que se articula con la tibia. Anteriormente a ella se estrecha y corresponde el cuello. Se deprime en forma de surco y recibe el reborde anterior de la tibia en la flexión. En segundo lugar tenemos una cara inferior. Esta se articula por el calcáneo dos superficies, una anterior que se divide en anterior y media y otra posterior. Ambas están separadas por el surco astragalino. En tercer lugar tenemos una cara lateral, que esta presenta una cara articular maleolar para el maléolo lateral del peroné. Su vértice inferior se denomina apófisis lateral del astrágalo. Ok, ahora tenemos también una cara medial. En su parte superior presenta una cara articular maleolar para el maléolo medial. Inferior a ella se fija el ligamento medial de la articulación del tobillo. Ok, también tenemos una cara anterior o cabeza, que sería la quinta cara, que consta de 3 segmentos, uno anterosuperior para el navicular, uno medio para el ligamento calcáneo navicular plantar y otro posterior-inferior para el calcáneo. Su sexta cara es una cara posterior. Esta posee un surco en relación con el tendón del flexor largo del hallux, bordeado por 2 tubérculos, lateral y medial. En el lateral se inserta el ligamento astragalo-peroneo posterior y a veces posee un huesecillo denominado hueso trígono. Bien, seguimos con el calcáneo, que es el más voluminoso y forma la eminencia del talón. Este consta de 6 caras, una cara superior con 2 segmentos, uno anterior con las caras articulares anterior y medial en relación con el astrágalo y otra posterior en relación con el mismo, separadas por un surco del calcáneo que, junto con el surco astragalino, forma el seno del tarso. En segundo lugar tenemos una cara inferior. En esta se observan 3 tuberosidades, una anterior y 2 posteriores. En la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo se insertan el flexor corto de los dedos y abductor del hallux. En la lateral, el abductor del dedo pequeño. Entre las apófisis posteriores, el ligamento calcáneo cuboideo plantar es el que se inserta. En tercer lugar tenemos una cara lateral. Esta presenta un tubérculo llamado tróclea peronea, que desampara a los músculos peroneos. El largo es inferior a este. Y también presenta inserción al ligamento peroneocalcáneo del tobillo. En cuarto lugar tenemos una cara medial. Este está ocupado por el canal calcáneo y posee posteriormente una apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y anteriormente el sustentáculo del astrágalo. Superior a este, un surco para el flexor largo del hallux. En quinto lugar tenemos una cara posterior. Su mitad inferior presta inserción al tendón de Aquiles. En último lugar tenemos una cara anterior y se encuentra la apófisis mayor del calcáneo. Esta posee una cara articular para el cuboides. O escafoides del tarso. Tiene forma de barco. En el lado medial del pie posee 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Tiene una cara posterior y una cara anterior. La posterior se articula con la cabeza del astrágalo. La anterior está dividida en 3 caras articulares para cuneiformes. Tiene un borde superior e inferior, presenta inserciones a ligamentos y tiene extremos. Medial con la tuberosidad del navicular, uno lateral convexo y rugoso con una carilla articulada para el cuboides. Cuboides está en la parte anterior del calcáneo, se encuentra en la parte lateral del pie, posee 4 caras, una base y una arista. Caras. Tiene una cara dorsal, una cara plantar, una cara posterior y una cara anterior. La cara dorsal es rugosa, la cara plantar con una tuberosidad del cuboides y un surco en la región del músculo peroneo largo. En la cara posterior se articula con el calcáneo, tiene una apófisis calcánea y en la cara anterior son 2 caras articuladas para el cuarto y el quinto metarsiano. Y tiene la cara medial o base para el cuneiforme, la cara lateral y posterior a esta con la navícula. Y el borde o cara lateral se relaciona con el pie y posee un surco para el tendón del peroné largo. Cuneiformes o cuñas son 3 y se articulan entre sí. Son el cuneiformes medial, el cuneiformes intermedio y el cuneiformes lateral. Un hueso largo con un cuerpo, una base y una cabeza.
Su cuerpo es prismático triangular con su borde plantar o inferior y dos bordes colaterales dorsales. La base posee una cara articular posterior para los huesos del tarso y carillas articulares laterales para los metatarsianos vecinos. Su cabeza es aplanada transversalmente y posee tubérculos. Características particulares de los metatarsianos. Primer metatarsiano, es más voluminoso, corto y grueso que los demás. Segundo metatarsiano, es más largo, su cara posterior se articula con el cuneiforme intermedio y sus caras colaterales con otras cuneiformes y los metatarsianos vecinos. Tercer metatarsiano, su base se articula con el cuneiforme lateral y se articula con los otros metatarsianos vecinos. El cuarto metatarsiano, su base se articula con el cuboide, con el tercero y quinto metatarsiano y con los cuneiformes laterales. El quinto metatarsiano, su base se articula con el cuboide. Samoides. Se encuentra en la cara plantar. Existen dos constantes en la primera articulación metatarsofalángica. También pueden existir en las interfalángicas del primer dedo, en el metatarsofalángica del segundo y a veces otro en el metatarsofalángica del quinto dedo.